Las 5 muertes más misteriosas de la Biblia. La última historia de la lista es la más extraña e intrigante de todas. Comenzamos. Número 1. La esposa de Lot. Hay una mujer a la que Jesús hizo referencia en Lucas. Acordaos de la mujer de Lot. Lucas capítulo 17, versículo 32. Su muerte fue diferente a cualquier otra en la Biblia. La esposa de Lot es mencionada solo unas pocas veces en la Biblia. Ella es una mujer que murió prematuramente como resultado de su desobediencia a la palabra del Señor. Imagina a Lot sentado afuera de la ciudad de Sodoma cuando 2 ángeles llegan buscando refugio. Lot les ofrece hospitalidad, pero los ángeles al principio prefieren pasar la noche en la calle. Sin embargo, finalmente aceptan la oferta de Lot y entran en su casa. Esa misma noche, los hombres de Sodoma se enteran de la presencia de los ángeles y rodean la casa de Lot, demandando ver a los recién llegados. ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Los ángeles atrajeron a Lot adentro y cerraron la puerta. Luego golpearon a los malvados afuera y los dejaron con ceguera hasta el punto en que no pudieron encontrar la puerta de la casa. Los ángeles le advierten a Lot que deben abandonar la ciudad lo más rápido posible, ya que el juicio divino se acerca. Lot intenta advertir a sus yernos, pero ellos no toman en serio su advertencia. Al amanecer, los ángeles urgen a Lot a huir junto con su esposa e hijas, instruyéndolos a no mirar atrás bajo ninguna circunstancia, o de lo contrario, serían destruidos junto con la ciudad. Mientras huyen, la esposa de Lot no puede resistir la tentación y mira hacia atrás, desobedeciendo así la orden divina. Como consecuencia, se convierte en una estatua de sal. Solo Lot y sus hijas logran escapar a una ciudad cercana llamada Zoar. Este trágico destino de la esposa de Lot sirve como una advertencia sobre la importancia de obedecer las instrucciones divinas sin cuestionarlas. Número 2. Conozcamos uno de los casos más desafiantes de comprender en toda la Biblia: Ananías y Zafira, considerados los creyentes más astutos de la historia. Esta historia se encuentra relatada en Hechos 5, 1-16. Después de la dolorosa crucifixión, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, dejó un legado muy claro a los apóstoles. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, enseñando que guarden el amor, la verdad y la fidelidad que Él mismo había mostrado hacia su iglesia. La historia de la iglesia cristiana estaba dando sus primeros pasos, y muchos creyentes sinceros, conmovidos por el amor de Cristo al ver las necesidades de sus hermanos, decidieron vender sus propiedades y compartir el producto entre todos. Este sincero acto de renuncia y entrega es una de las más poderosas manifestaciones del amor de Cristo en la Biblia, operando en los corazones de los creyentes. Verdaderamente, es algo digno de admirar e imitar. Imagina por un momento si hoy en día la Iglesia de Cristo se uniera y todos decidieran vender sus posesiones para compartir con aquellos que carecen de lo necesario. Es posible que el mundo se rindiera ante Cristo, reconociéndolo como el verdadero Mesías de la historia, quien vino a traer amor y paz. Sin embargo, Satanás es sumamente astuto y capaz de corromper incluso las cosas más bellas y perfectas dentro de la misma iglesia. Una pareja de recién convertidos, al observar esta situación, decidieron, engañados por Satanás, aprovechar la oportunidad para obtener beneficios económicos y mantener su propio patrimonio a expensas de la iglesia. El plan era diabólicamente ingenioso: vender sus propiedades como los demás, pero mentir sobre el precio, conservando la mitad del dinero para sí mismos y entregando solo la otra mitad a la iglesia. Este astuto plan fue revelado por el Espíritu Santo al apóstol Pedro, quien, comprendiendo la gravedad del asunto, pronunció un juicio sobre la pareja astuta. Ambos morirían ese mismo día. Sin embargo, se le dio a Zafira una oportunidad de arrepentimiento, pero persiste en su mentira, afirmando que el valor de la propiedad era el declarado por su esposo, Ananías. Si permitimos que individuos como estos se infiltren en la iglesia, solo sería cuestión de tiempo para que la comunidad que Jesús redimió con su propia sangre se convirtiera en un refugio de hipocresía y corrupción. La advertencia sobre este tipo de pecado debería ser conocida por todos aquellos que tal vez estén considerando seguir los pasos de Ananías y Zafira. Número 3. Moisés, el hombre que Dios enterró. Dios ha decidido reservar para sí la información sobre los eventos que precedieron a la muerte de Moisés.
La mención del nombre de Moisés evoca diversas imágenes en las mentes de las personas. En la Biblia, la muerte de Moisés está envuelta en misterio. Aunque falleció a los 120 años, no había perdido su vigor ni su agudeza mental. Moisés estaba en plenitud cuando partió. A pesar de su avanzada edad, no se le permitió entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia en las aguas de Meribá. Condujo a los israelitas hasta el umbral de Canaán y vislumbró la tierra, pero no pudo pisarla. El monte Pisga tiene una altura máxima de 4.500 pies, equivalente a casi una milla. Son pocos los hombres de 120 años que podrían ascender una montaña tan alta y vivir para contarlo. Moisés podía dar cada paso en la pendiente con facilidad y ligereza de hombros. Consciente de que su fin estaba cerca, enfrentó la muerte con calma. Moisés nos enseña que los creyentes no deben temer ni entrar en pánico ante la muerte, una realidad inevitable para todos nosotros. Antes de estar verdaderamente preparados para vivir, debemos estar preparados para morir. Mientras Moisés contemplaba la tierra prometida, una tierra que nunca pisaría, el Señor le dijo: «Esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, la daré a tus descendientes. Te la he mostrado con tus propios ojos, pero no la cruzarás». Así, Moisés, el siervo del Señor, falleció en la tierra de Moab. Moisés murió en soledad, pero en paz. Su muerte se narra en los últimos 6 versículos del capítulo 34 del libro de Deuteronomio. Después de la muerte, vino el entierro, como en el caso de Moisés. Sin embargo, el versículo 6 contiene una declaración notable sobre su vida. Deuteronomio 34, capítulo 6, dice: Moisés murió en Moab, frente a Bet-peor, y allí mismo fue enterrado. Aunque el lugar exacto de su tumba permanece desconocido, Moisés es la única persona en la Biblia que Dios enterró personalmente. ¿Te has preguntado por qué el Señor ocultó su tumba? Fue para evitar que se convirtiera en un lugar de culto, por eso la mantuvo oculta. Este evento fue tan significativo para el Señor que incluso provocó un enfrentamiento angelical. El versículo 9 de Judas presenta uno de los relatos más peculiares de la Biblia sobre este suceso. Judas escribe: «Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda». Así concluye la historia. Todo tiene su fin apropiado, incluida la historia de Moisés. Desde entonces, no ha surgido otro profeta en Israel comparable a Moisés, a quien el Señor conoció personalmente. En cuarto lugar, tenemos a Nadab y Abiú, los santos mundanos. La inesperada y sorprendente muerte de estos 2 sacerdotes, hijos de Aarón, quienes perecieron consumidos por el fuego que emanó de la misma presencia de Dios, está registrada en Levítico 10. Estos hombres eran considerados santos y elegidos por Dios para servir al pueblo de Israel. En su época, el cargo de su padre, Aarón, era equiparable al del actual Papa, y sus hijos ocupaban posiciones de gran importancia. Un día, se presentaron ante la presencia de Dios con un incienso y un fuego que no habían sido ordenados, y fuego salió de la presencia de Dios y los consumió instantáneamente. Pero, ¿cómo es posible que estos hombres tan destacados murieran de esa manera? Muchos eruditos y críticos sostienen que la causa fue la desobediencia. Dios había establecido una fórmula específica para encender el incienso en el lugar santo del tabernáculo, pero ellos decidieron improvisar y utilizar un incienso distinto, desobedeciendo directamente lo que Dios había ordenado. ¿Qué los llevó a inventar una fórmula diferente a la prescrita por Dios? Al estudiar detenidamente el pasaje de Levítico 10, es inevitable notar la conexión entre la muerte de estos hombres en el versículo 2 y la prohibición de que los sacerdotes bebieran vino, establecida inmediatamente después en el versículo 9. Muchos eruditos han argumentado de manera convincente que el pecado de estos hombres fue, en realidad, la embriaguez, lo que los llevó a la insensatez de innovar algo que Dios no había ordenado. A pesar de su posición como sacerdotes, no pudieron superar sus deseos internos y mundanos de indulgencia y vanidad, y esto los llevó a su propia destrucción. Ahora bien, no estamos aquí para cuestionar ni para atacar a quienes consumen vino. Lo que realmente está en juego aquí es, una vez más, la sinceridad y lealtad que Dios exige de sus siervos, frente a la flagrante hipocresía de algunos de ellos. Las cosas de Dios no son un juego,
La falsedad y la traición dentro de las comunidades cristianas y religiosas se vuelven intolerables, como explicaremos más adelante. La quinta historia es de Onán, el hombre que derramó su semen en la tierra. Este breve y singular relato se encuentra en el libro de Génesis 38, versículos del 1 al 10. La trama se desarrolla en circunstancias bastante peculiares. Onán tenía un hermano llamado quien se había casado con una mujer llamada Tamar. Según la Biblia, fue considerado malvado ante los ojos de Dios, y como consecuencia, Dios mismo le quitó la vida. Este primer suceso, aunque sorprendente, resulta comprensible, pues sabemos que Dios es justo y tarde o temprano actuará contra los malvados, juzgando sus acciones. Sin embargo, la trama se torna aún más extraña cuando, debido a la muerte de su esposa Tamar quedó sin hijos. En este contexto, Judá, padre de y Onán, pidió a su hijo Onán que tomara a Tamar como esposa para asegurar la descendencia de y evitar que su memoria se perdiera en el tiempo, siguiendo las leyes de la época. Sin embargo, Onán, consciente de que los hijos que nacieran de esta unión no serían considerados legalmente como suyos, sino como descendencia de su hermano, tomó una decisión inusual: tener relaciones sexuales con Tamar, quien probablemente era muy hermosa, pero evitar que quedara embarazada, derramando su semen en la tierra. La Biblia registra que este acto desagradó profundamente a Dios, quien decidió quitarle la vida a Onán, al igual que a su hermano. Como habrás observado, esta historia peculiar está llena de misterios y enigmas que aún hoy permanecen sin respuesta para la mayoría de las personas. ¿Cuál fue el pecado que Dios consideró tan grave en este hombre? Muchos sugieren que fue simplemente el hecho de derramar su semen en la tierra, pero esta narrativa contiene elementos morales y espirituales mucho más profundos que plantean grandes interrogantes. ¿Fue acaso su falta de compasión hacia su hermano fallecido para preservar su memoria lo que provocó la ira de Dios? ¿O quizás su negativa a mostrar misericordia hacia la mujer, condenándola a una vida sin hijos? ¿O tal vez utilizó a la mujer como un mero objeto de placer sin considerar sus sentimientos? ¿O fue su desobediencia hacia su padre, al mentirle hipócritamente sobre sus acciones íntimas con Tamar, demostrando así una clara deslealtad hacia su hermano, su padre y la mujer desafortunada? Como puedes notar, hay al menos 5 o 6 pecados que este hombre cometió en un solo acto, lo que nos lleva inevitablemente a preguntarnos: ¿cómo valora Dios nuestras relaciones sexuales, familiares y personales? ¿Es posible que la deslealtad y la hipocresía desencadenen la ira divina incluso entre sus propios siervos? Gracias por ver este video. Te invito a suscribirte al canal, a darle me gusta y dejar tu comentario que lo estaré leyendo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.